Estamos en el quinto video de cefaleas, hablemos de cefaleas secundarias. Este es el temario que estamos siguiendo. Comencemos. Una cefalea secundaria es aquella cefalea que se produce porque tenemos una condición o enfermedad subyacente que está generando este síntoma, la cefalea. Entonces, según el IHS, se clasifica en 8. Comenzamos. Todas las causas traumáticas de cefalea, por ejemplo, un TEC, un trauma encefalocraniano, una cirugía invasiva de tipo cerebral. O por ejemplo, cuando tenemos un accidente de carro, de coche, un latigazo cervical. En las vasculopatías podría ser un evento isquémico transitorio como un TIA o un infarto incluso. Podría ser alguna hemorragia intracraneal que no sea traumática, digamos una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Una hemorragia subdural, aunque la mayoría son traumáticas. Una hemorragia intracraneal. Una malformación vascular, por ejemplo. Y por último, una arteritis. También es una vasculopatía. Ahora, algún evento intracraneal que no sea vascular. Cualquier tipo de enfermedad o condición que genere una hipertensión craneal. Por ejemplo, una hidrocefalia, que puede ser comunicante, no comunicante. Puede ser por causas idiopáticas, puede ser neurocisticerco, ¿no? Que tiende a ocupar masa. O una neoplasia incluso. También podría ser epilepsia, algo que genere cefalea. O incluso después de una punción lumbar, post-punción lumbar, puede haber efectos de cefalea. Luego de administrar o privar de alguna sustancia a la persona. Por ejemplo, administrar. Cuando una persona consume alcohol, hay cefalea. Cuando una persona consume cocaína, hay cefalea. Cuando nosotros colocamos de forma exógena vasopresores, puede haber cefalea. Cuando combinamos muchos analgésicos, también podría dar otros medicamentos como, por ejemplo, los AINES, el paracetamol, la aspirina, e incluso los triptanes que son para la migraña, podrían generar también cefalea si es que se consumen de forma excesiva. Cualquiera de estos de forma excesiva. O cuando suspendemos un medicamento o se deja de tomar un medicamento. Por ejemplo, algo adictivo como la cafeína o el alcohol, cuando se suspende, genera síndrome de abstinencia y podría producir cefalea, ¿no? Al igual que las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, o la supresión de estrógenos también. Listo. El listo continúa. Seguimos. Otras causas podría ser alteraciones, trastornos de estructuras faciales, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos cervicales como una radiculopatía, un trastorno ocular, un trastorno nasal, trastornos de senos paranasales, del septum,
de la mucosa. Cualquier alteración de estructuras adyacentes podría generar cefalea. También trastornos de hemostasis, por ejemplo la hipotensión postural o ortostática. También algún trastorno metabólico, de sodio, potasio, calcio. Y la literatura refiere también en vuelos espaciales, etcétera. Trastornos psiquiátricos, eso ya más conocido, ¿no? La depresión puede generar cefalea, más frecuentemente la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, alguna fobia específica, por ejemplo, la ansiedad social. Etcétera. Ahora, cuadros infecciosos que puede ser in situ el cerebro o podría ser de forma ya sistémica, ¿no? De forma in situ del encéfalo y cerebro podría ser la meningitis, que es la inflamación de las meninges, una encefalitis, inflamación del encéfalo, o una meningoencefalitis. Una sepsis. Cualquiera de estas condiciones, y puede ser por cualquier patógeno, pueden ser bacterias, pueden ser virus, parásitos y hongos. ¿Qué bacterias producen meningitis, encefalitis? El neumococo, el meningococo, la listeria. Acordémonos que la listeria se da en extremos de edad y en inmunosuprimidos. ¿Qué virus pueden producir encefalitis, meningoencefalitis? Más frecuentemente los enterovirus. Pero también podría estar arbovirosis, el virus del Coxsackie, el virus herpes simple, el 1, el 2, adenovirus, etc. Parásitos, por ejemplo el toxoplasma, genera ocupación de masa en el cerebro. Es un protozoo, Toxoplasma gondii. Y de los hongos más importantes, quizá el que genere más dolor de cabeza, el criptococo. También está el histoplasma, la cándida y el aspergillus. Pero recordemos esto, el criptococo genera presiones de apertura muy grandes. Criptococo, neumococo, meningococo, enterovirus y toxoplasma. El histoplasma también podríamos considerarlo, de las más importantes. Ahora, lesiones de pares craneales. Las neuralgias, ¿no? La más conocida, la neuralgia del trigémino. Pero como vimos antes, hay otras dos que también deberíamos considerar, que es la neuralgia del glosofaringio y la neuralgia del nervio mediano. Pero recordemos la neuralgia del trigémino, en sus tres porciones, B1, B2 y B3. Esas serían las cefaleas secundarias. Gracias.